es un problema. Entonces creo que la solución será las cotizaciones sociales de las empresas tendrán que compensar la destrucción de trabajo, de puestos de trabajo. ¿Cómo hacer eso? Creo que no es fácil. No es fácil. Vamos a atajar una máquina. ¿Cuánto vale una máquina? ¿Cuántos trabajadores? Es difícil. Creo que es más simple de atajar la maisvalía que se hace en una empresa. Pero solo para decir que no es un problema exclusivo de la actividad agrícola, y creo que toda la humanidad tiene que pensar realmente en una solución para ese problema. Hay propuestas como la renta básica universal, propuestas de otras cotizaciones sobre las empresas, pero creo que no hay ninguna perfecta por ahora. Y es un desafío para nosotros, que creo que no tenemos una respuesta simple y fácil para eso ahora. Bueno, quedan 4 preguntas, yo creo que las dais y ya cerramos el debate, 5, porque al final, antes de irnos, muy brevemente, os van a presentar, y que aquí tenéis una copia que me gustaría que antes de salir lo cogierais, y que no, como no hay copias para todos, nos encargamos de pasaroslo en PDF. Y esta sería el resumen de la propuesta conjunta que han hecho los 3 partidos de una agricultura y una alimentación social y sostenible para la construcción de una Europa de los pueblos. Y sería una propuesta de los 3 partidos que hemos elaborado, hemos trabajado. Entonces voy a dar paso a la segunda ronda, contestan y ya clausuraremos el foro. Está pendiente Paco Gil, Tony Ramírez, Javi Sánchez-Única y, este señor, Javier Ortín y Fernando. Pues, Paco. Quisiera, Fernando, hacer una reflexión en que, de ver de qué forma, el problema que nos estamos encontrando en regiones como esta es que cada PDR que se acerca, estamos perdiendo una posibilidad de financiación. Aquí veníamos del 12,5, ahora estamos en el 25,9 y ahora por Real Decreto vamos a ser ricos. Nos vamos al 50%. Una comunidad autónoma que, si la extrapolamos a otras comunidades autónomas, su estado financiero son lamentables. Claro, vemos cómo los presupuestos no tienen prácticamente para hacer políticas propias agrarias, y da la casualidad que las transferencias del Estado a las comunidades autónomas se están limitando solo para ser meros gestores. Es decir, que ya estamos haciendo un análisis a los consejeros en función de la gestión y no de la política como tal. Entonces, si la informática funciona mal, lógicamente esa es su política. Entonces, ante esto, los elementos diferenciadores que no se reflejan en la PAC tendrían que venir compensados con partidas presupuestarias de los estados, porque en el caso de la región de Murcia llevamos años y años y años sin políticas agrarias propias. Entonces, eso va a ser un hándicap, está siendo un hándicap y va a ser un futuro. Unido a esto, nos encontramos con que ahora es que va a haber una reducción de la PAC. Yo cuando lo oigo, sinceramente, es que me molesta. Yo solo lo que veo es a 17 personas en Madrid, a ver quién es más listo y se lleva más dinero. Pero no sabemos qué política quieren llevar, sino sencillamente dinero para mí, dinero para mí. Pero claro, ese dinero que el Estado, si voy a ser un país que hemos cambiado la tendencia, ahora vamos a ser, vamos a aportar más que vamos a cobrar, claro, y cuando te oigo decir, no a ti, sino a muchísima gente, dice, no, es que cobramos el 40% de los fondos de la política común comunitaria. Bueno, pues metamos el ejército, metemos a la sanidad y nos quedamos con el 2%. Claro, quedamos la fórmula y cómo se dicen las cosas, porque si yo estoy entregando del Estado, oiga usted, ¿qué presupuesto tendría el Ministerio de Agricultura? Sería otro, si no diéramos los fondos que damos a Europa para poder hacer las políticas y luego las trasladamos a las comunidades autónomas.
Esos dos temas, es decir, la situación política del Estado en los presupuestos y la situación política de las comunidades autónomas en los presupuestos, que tienen incidencia directa en las futuras políticas que se están haciendo. Eso que es una reflexión, una pregunta, porque no lo suelo oír en debates políticos de qué actitud vamos a tomar. Y todo esto viene al caso, como te he dicho anteriormente, definir qué queremos. Y una vez que sepamos qué queremos, pues pongamos el dinero de la PAC, el dinero del PDR, los fondos operativos, todos aquellos fondos. Y lo que has dicho, que me parece fenomenal, y me han dicho ahí, estamos intentando aplicar aquí el multifondo, pero claro, como es tan trabajoso, como es tan complejo, pues acabó. Aquí no hay multifondo ni nada que se parezca. Lo fácil es coger la orden, dar dinero, repartirlo y punto. Pero no hay una actividad real y con ganas de hacer eso, porque sí afecta al mundo agrario, porque el agricultor solo no vive en la agricultura, le rodea una cantidad de elementos que en el multifondo, pues lógicamente podíamos resolver. Has dicho un tema que lo has dicho de pasada y que nosotros aquí es con el tema laboral. El tema laboral, es decir, si la PAC y por qué la PAC no entra en el tema laboral. Se ha contestado, pero es que esa pregunta puede tener varias conexiones. Claro, si nos planteamos una PAC en función de la creación de empleo, eso es otra pregunta. Que el dinero de la PAC tenga una referencia laboral. Son cosas distintas. Pero claro, si a mí se me habla en generación de empleo, en la región de Murcia da la casualidad que representamos el 10% del empleo agrario de este país. Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Rioja, menos trabajadores que esta región. Cuidaico. Claro, eso sí, ¿qué significaría? ¿Que íbamos a recibir el 10%? Pues ahora recibimos el 2 y pico de lo que es la PAC. Fijaros, de ir 500 millones a lo que estamos cobrando. ¿Claro? Entonces son situaciones complicadas. Entonces con eso nosotros sí estamos de acuerdo que el tema del concepto y el autoempleo, cuidado, que yo hablo del agricultor profesional que vive solo, el autónomo, que esa persona sí tiene que tener una referencia, pero claro, hay mucha actividad en esta región que eso sí podría tener una política en relación, yo cobro empresario, pero estoy generando una actividad económica y no una actividad pasiva, cobrar por cobrar sin tenerla. Y luego el tema de los derechos históricos. Mira, se hizo mal de salida, porque el reparto que se hizo fue horriblemente mal. Aquí ahora mismo, es que aquí en Murcia, entre pitos y flotas, el 85, 86, 87% es secano. Claro, estamos hablando de un territorio muy pequeño que es muy productivo desde el punto de vista de cantidad y de movimiento de actividad económica. Porque hay que diferenciar entre beneficio y resultado, cuidadito. Pero claro, es un elemento que genera mucha actividad económica, muy pequeño espacio, pero es que el resto, como decía el otro, Teruel también existe. Y claro, nos vamos a Caravaca, por ejemplo, y hoy, este año, los agricultores que tienen cereales y ovino, pues es, lo que he sacado del ovino, no gano nada. Lo que he sacado de cereales, no gano nada. ¿Qué cobra de subvención? Con eso ovino. Es así hoy. Si se quita la subvención, es un poco a efecto del público que diga. Hay muchos sectores y muchas comarcas de este país que se quitan la subvención y automáticamente al día siguiente tenemos que cerrar. Eso es una realidad y nadie lo puede discutir porque los datos económicos están encima de la mesa. Esa es la PAC, que muchas veces la gente es que recibís tanto. Bien, nosotros tenemos la culpa de lo que hayan hecho otras personas o otras políticas a nivel comunitario que están hundiendo. Joder, yo pongo un ejemplo que algunas veces me irrita. Hace años, en el año 64, el trigo se vendía a 0,08 céntimos de euro. 8,08, eran 6,20 pesetas. Hoy se está vendiendo a 0,18. Solo el IPC es el 3.000 por 1.000. El sector tenía que estar vendiendo el trigo a 2,20. ¿A cuánto tenías que empezar pagando el pan? Eso no lo sabe la gente. Y se ha parado años y años los precios y está ahí parado. Yo no sé quién se está beneficiando, pero el agricultor no. Más de 30 años los mismos precios, no se ha modificado nada. Fijaros los costes que esto ha tenido, los salarios, los sueldos, los inputs. Eso es una realidad de los secanos de este país. Y tú lo sabes, Fernando, una realidad. Y eso está oculto ahí.
Claro, aquí en Murcia pues hablamos que si el trasvase, que si el regadío y tal, pero claro, esto tenemos que visualizar esas políticas. Luego, el tema del salario que se ha hablado. Joder, es curioso que el salario sí se regula, el salario mínimo se regula, esto es lo que va. Por cierto, ha subido ahora y hoy ha salido el presidente de la COE, ha dicho que el próximo año va a subir el 11 y pico %, es decir, a 14.000 euros el salario mínimo interprofesional. En la televisión ha salido, lo he visto yo personalmente, no es que me lo diga, lo tengo grabado. Lo bueno que está pasando aquí, es decir, es más la COE que el gobierno, que lo ha dejado en 12.600, el salario mínimo. Bueno, pues el próximo año se quiere subir a 14.000. Yo me he quedado alucinado, pero bueno, como está ahí, no es cuestión de dirigirlo. Y luego hay un elemento que yo no sé si va a ser bueno, va a ser malo, si es bueno analizarlo, es que es decir, las crisis alimentarias, cuidado con ellas. Y digo las crisis porque hace 4 días, cuando hubo una crisis, no había trigo en el mundo, ¿qué pasó? Levantamiento en México hace 3 años, en Egipto, un mal monzón, ¿qué puede pasar? Y Europa antes tenía unos mecanismos de regulación en el cual teníamos unos almacenes, que teníamos trigo suficiente, carne suficiente, teníamos unos mecanismos regulatorios, pero que teníamos toda la sociedad europea, teníamos almacenes, despensas ante una hipotética situación alimentaria. Y los políticos han ido quitarla. Teníamos una red de almacenamientos en toda España espectaculares, silos en Francia, en todos los países, se han estropeado todos, se han tirado todos y no tenemos ninguna garantía en este momento. Ante una crisis alimentaria, una Europa como la que tenemos, y eso era un mecanismo antes que teníamos precios mínimos, donde todos los años se iba utilizando esas medidas, congelación de las carnes, pero que tenía una doble función, regulación y garantía alimentaria. Que ante una crisis teníamos, ¿qué está pasando en Inglaterra? Yo no entiendo qué está pasando. Ahora mismo, el informe que ha dado el ejército inglés, en 2 días, ante una guerra, Inglaterra no tiene recursos alimentarios, porque ha abandonado toda la agricultura de los ingleses. Entonces, eso creo que en esta PAC se debería de analizar en más profundidad y buscar también mecanismos de autodefensa para toda la sociedad y no solo para los agricultores. Gracias. ¿Tony? ¿Qué? Nada, iba a decir que Está por ahí. se ha comentado ya, la cuestión del trabajo, en realidad, lo ha comentado antes, y es que me preocupa bastante, me interesa bastante el tema de los trabajadores, la exportación. No se exportan solo fruta, hortalizas, pero se exporta mano de obra, ¿no? No sé si en la PAC se regula o se va a tener en cuenta esa exportación de mano de obra de gente que se lleva de un lugar a otro a trabajar, ¿no? En caso concreto de gente que sale en autobuses de Murcia para trabajar en Francia, ¿no? Francia pone impedimentos a esa práctica y denuncia a la empresa que hace esto, ¿no? Porque dice que no cotiza en Francia, pero cotiza en España, los salarios son diferentes. Bueno, ese tipo de cosas se van a regular y luego hay una tensión irresoluble posiblemente. Espera, es que no te estaba leyendo la mesa. Cuando hable un poquito, Bueno, la pregunta era por el tema del trabajo, que ya se ha mencionado antes, ¿no? Simplemente que si en la PAC, en la nueva PAC, se va a regular o se va a hablar de la exportación no solo de frutas, hortalizas o cítricos, sino también de mano de obra, ¿no? Hay también trabajadores que se exportan, se mueven de un sitio a otro, de Murcia concretamente a Francia, al sur de Francia. Francia denuncia esas prácticas porque dice que esas empresas no están cotizando en suelo francés, sino en suelo español, los salarios son diferentes, competencia desleal, etc. Ese tipo de cosas de movilidad, también movilización de trabajadores durante 3, 4, 5 meses, se va a regular, no se va a regular. Y luego también una pequeña reflexión sobre, siempre se ha comentado, hay una idea arraigada, posiblemente no sé si es cierta o no, de que el campo es conservador, sino directamente reaccionario, ¿no? En este país proviene posiblemente de la guerra civil, o de antes, ¿no? De las políticas de la República, que no vamos a entrar ahí, pero sí que me interesaría quizá que hablara con el compañero francés, Laurent, sobre el peso que ha tenido el abandono de lo rural y de la agricultura en el norte de Francia, la zona de Pas-de-Calais, etc., en la politización reaccionaria, de Frente Nacional en este caso, de los agricultores, ¿no? Al verse abandonado, por todo lo que habéis comentado, el abandono rural,
no hay tecnología, no hay precio, no hay salario, ¿no? Como que la vinculación entre lo rural y la identidad, ¿no? La pérdida de identidad que lleva a buscar identidad en conceptos relacionarios, ¿no? En formas relacionales. Esas dos cosas más o menos serían. Gracias, Tony. ¿Javi? Sí. Sí, y ya esté. Sí, vamos, hablando de agricultura y sostenibilidad, el problema es global y por lo tanto no hay una solución global que lo solucione todo. Y creo que el esfuerzo tiene que ser en buscar pequeñas herramientas y pequeñas soluciones para lo diverso que es la situación. Voy a decir una pequeña, se han comentado, pero quería incidir un poco, una muy pequeña y una un poco más grande. La pequeña sería el pago por los servicios ambientales, y el ejemplo que siempre pongo es el Valle del Jerte. El Valle del Jerte quizás dé más riqueza por el turismo que genera que por los kilos de cereza que salgan de ahí. Y el año que venga malo, que llegue, probablemente sea posterior a la floración y siga dando esa riqueza en turismo. Aquí tenemos gente de Cieza con el tema de la floración, que lleva ya varios años funcionando y que se genera riqueza en el sentido al restaurante, a la gasolinera, al hotel, etcétera, etcétera. Claro, hay que contar con los agricultores y se me ocurre, por ejemplo, que un domingo el ayuntamiento organiza una excursión por la floración de la nectarina y los cerezos, o sea, de los melocotones, y esté el agricultor fumigando. O sea, se pueden crear situaciones conflictivas, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta que los agricultores no solo generan kilos de fruta, sino que también se genera paisaje y otros muchos servicios ambientales. Con la caída de la construcción, la madera, la silvicultura, el sector forestal ha pegado un bajón muy grande. Claro, el que tiene pino en esta zona, por ejemplo en el noroeste, no tiene solo metros cúbicos de madera, sino que obtiene pues, biodiversidad, fijación de CO2, etcétera, etcétera. O sea, el tema de los servicios, el pago por servicios ambientales, creo que sería positivo para aquellas zonas donde no son tan competitivas. Y después una cosa que sí que se ha comentado es el tema de la energía renovable. O sea, la forma de fijar población en el medio rural, la mejor forma es con la energía renovable, porque el sol sí que llega a todos sitios, ¿no? Entonces sería súper necesario que los agricultores pudieran, aparte de ser agricultores, ya que tienen la superficie por sobre la que irradia el sol, que yo siempre lo digo así un poco de broma, cultiva fotones, aparte de limones, cultiva fotones. Esas dos herramientas creo que sería interesante tener en cuenta, no sé. Muchas gracias, Javi. Sí, Javier, sí, ya. Bueno, Fernando. yo voy a hacer una pregunta. ¿De dónde la PAC, de dónde recibe el dinero exactamente? O sea, ahora sí, eso me... es que lo digo porque tengo entendido que el 60% del dinero que llega a la PAC es de Estados Unidos y de Estados Unidos y de las petroquímicas y de las farmacéuticas. Una parte. No lo sé, yo hago la pregunta porque no lo sé. Y luego sobre la sostenibilidad, es decir, lo primero que hicieron en Europa fue separar la agricultura de la ganadería. En lo rural ha sido sostenible siempre. Ha sido algo que ha habido unido por naturaleza, desde el tiempo inmemorial. O sea, quiero decir que lo primero que hicieron fue separar la agricultura de la ganadería. Ganadería por un lado y agricultura por otro. A través de los sistemas de venta de insumos. El agricultor no fue al laboratorio a pedirle, oye, necesito matar estos bichos, sino fue el laboratorio el que llegó a venderse. Lo quiero decir porque hay una influencia y parece ser que hay ahí un tejemaneje entre cómo funciona la sostenibilidad de este país referente a los intereses muy peculiares de grandes multinacionales que son las que se encargan de que esto no funcione de la manera que tiene que funcionar. Y yo para mí, es decir, creo que yo estoy en Cuba y allí hasta las empresas, hay agricultores que tienen digestores para generar metano y a la misma vez poder venderlo o ser sostenible dentro de su casa. Es decir, poder alumbrarse o poder... eso sería una cosa que aquí se podía hacer, porque todas las granjas, el problema que tenemos es lo que despiden a la atmósfera, las vacas. Entonces, si esas empresas de leche tuvieran digestores suficientemente importantes para
para generar el metano necesario para venderlo o embotellarlo o hacer lo que tengan que hacer con el fin de... O sea, la idea va un poco por ahí. Es decir, que creo que lo rural, una vez que lo separa, es difícil de llevar para adelante. Antes la gente vendía conejo, vendía gallina, vendía... Hoy no te dejan tener ni una cabra en una casa. Tienes que pedir un permiso como si fuera un zoológico, o un poco más o menos. Gracias. Venga, gracias. Fernando y Joaquín, que va a pedir otra palabra. Sí. Y ya cerramos. María, muchas gracias por invitarnos. Llamado felicito porque me parece que, como siempre, hacéis preparáis muy bien las cosas y siempre dais la oportunidad de debatir. Y agradezco especialmente que nos invitéis porque muchas veces diferimos de las ideas que lleváis, pero creo que siempre es bueno un sano diálogo y por eso me voy a meter en tres charcos, ¿vale? Pero voy a hacerlo rápido. Perdonad la voz que tengo, pero he estado con gripe, también lo ha estado mi hijo y antes lo tuvo mi mujer. Entonces le hemos estado dando un Neurofren a uno, Farmagripa a los dos mayores que llevan antihistamínico, paracetamol y vamos a ¿no? Y al pequeño Dalsi y Fermental. Pero bueno, sí, bueno, tiene la familia numerosa. Pero bueno, me he arreglado, me he afeitado, me he puesto el desodorante y viniendo para acá y ha salido el tema de los fitosanitarios, y digo, pero si me he llenado de químicos. Me he llenado de químicos y estoy fenomenal. Tengo mejor salud que nunca. En lugar de haber estado 10 días en cama, he estado medio día. He ido a trabajar todos los días. Sí que 2 días mareado, pero he ido a trabajar. Mi hijo tenía 40 de fiebre y le bajó a 37. Y no entiendo por qué, si una planta tiene un problema para producir por un agente exógeno, como un insecto, como una bacteria,